Hola, yo soy Gabriela y voy a hablar un poco sobre la historia de la ley de Gay-Lussac. Esta fue formulada por el químico y físico francés Joseph-Louis Gay-Lussac en 1802. Aunque sus investigaciones sobre los gases se extendieron durante varios años, esta fue publicada hasta 1808. En su trabajo conocido como Memorias sobre la combinación de sustancias gaseosas. La ley de Gay-Lussac, también conocida como ley de las presiones o segunda ley de los gases, establece la relación entre la presión y la temperatura de un gas cuando su volumen se mantiene constante. Un importante enunciado de esta ley es: a volumen constante, la presión de masa fija de gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta. Otros puntos claves es que la temperatura debe de estar en Kelvin para poder aplicar esta ley, además de que es válida solo si el volumen y la cantidad de gas no cambian. La presión del gas es directamente proporcional a su temperatura. Esto quiere decir que si aumentamos la temperatura, aumentará la presión. Por lo contrario, si disminuimos la temperatura, disminuirá la presión. Esto ocurre porque al aumentar la temperatura, las moléculas se mueven más rápidamente y por lo tanto aumenta el número de choques contra las paredes. Es decir, aumenta la presión ya que el recipiente es de paredes fijas y su volumen no puede cambiar. Hola, mi nombre es Antonio Monreal Cruz y les hablaremos de cómo funciona la ley de Gay-Lussac. Más que nada se basa en la teoría cinética de los gases. Esta teoría explica que las moléculas de un gas están en constante movimiento y la temperatura de un gas es una medida de la energía cinética promedio de estas moléculas. Cuando se calienta un gas, sus moléculas se mueven más rápido, lo que significa que chocan con las paredes del recipiente, con más frecuencia y con una mayor fuerza. Si el volumen del recipiente es constante, este aumento en la frecuencia y la fuerza de los choques se traducen en un aumento de la presión del gas. Algún ejemplo que podemos encontrar más diariamente en la vida cotidiana es cuando ponemos agua en un recipiente que se les llama una olla de presión. Hace que la presión dentro de la olla aumente, lo que permite cocinar algunos alimentos más rápidos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alan y les voy a hablar un poquito de la aplicación de la ley de Gay-Lussac en la industria. En la industria, la ley de Gay-Lussac es clave para prever cómo varían las presiones cuando cambia la temperatura de un gas confinado. A continuación les presento algunos ejemplos. Diseño y seguridad de equipos a presión. En el cálculo de calderas, recipientes a presión y tuberías de vapor se usa la ley para dimensionar expresores y válvulas de seguridad. Si la temperatura de operación sube, la presión interna se incrementa según P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2, de modo que los ingenieros puedan determinar el punto de alivio de una válvula o el espesor mínimo de pared de un tanque A. Otro ejemplo lo podemos ver en los envases de aerosol y pinturas industriales. Para la fabricación de estos aerosoles, los envases están presurizados. Si el producto se almacena o se transporta en climas cálidos, la presión sube y puede superar el límite de seguridad. Por eso se especifica un rango de temperatura de almacenamiento directamente de la ley de Gay-Lussac. Y los sistemas de aire comprimido en líneas de aire para herramientas neumáticas, compresores o cabinas de pintura. El aire se calienta al comprimirse. Para dimensionar tanques de acumulación y elegir refrigeradores posteriores, se aplica la ley para estimar la presión de descarga a distintas temperaturas de operación. Por nuestra parte sería todo y gracias por su atención.